García, Carvajal, Tinoy. Buenos días, Francisca, Camila, Valeria. Dinoy, buen día, compañero. ¿Vamos a la playa? Hoy día corte playa. Bien, bien. Carlos García. Dinoy, Bardo, Hilera, Rodríguez. Ítalo, Bio, Balmaceda. Buenos días, Ítalo. Catalina Gómez, Matías Torres. Sánchez. La Guagua, Vergara, Mallea. David González. Antonio. Buenos días, don Cristóbal, don Ítalo, doña Valeria, don Matías, don Diego, doña Antonia, don Joaquín, don Camilo, doña Francisca, doña Camila, doña Paula, doña Catalina, doña Elena, doña Fabiana, doña Araceli, a la Estefanía también. ¿Yo qué, profe? Lo estaba saludando, le estaba diciendo a todos buenos días. Ah, igual, buenos días a todos. Vale. Gracias. Buenos días. Gracias también por no hacerme sentir tan solo, Antonia Flores. Yes. Bien. Don Cristóbal, buenos días, ¿cómo ha estado? Bien, ¿y usted? Sobreviviendo, pero estoy súper bien. Qué bien, profesor. Muchas gracias, compañero. Benjamín Alarcón, tantos años. Florencia Regabarra. Bien, chiquillo, qué bueno poder estar con ustedes, me alegra siempre poder estar en contacto con ustedes, poder verlos, algunos otros poder escucharlos, también me alegra. Bien, la semana pasada tuvimos una larga discusión, ¿cierto? Viendo solamente una pregunta, que nos faltó mucho tiempo, ¿cierto? O nos alargamos mucho, a lo mejor tratando de revisarla. Siempre es bueno discutir
entre todos, si es posible, ¿cierto? Una respuesta, ¿cierto? Debatir sobre nuestros conocimientos, opinar, que es muy válido también, ¿cierto? En función de lo que es la lectura. Recordando que estamos en la asignatura, ¿cierto? Donde trabajamos mayoritariamente la comprensión lectora, ¿ya? Bien saben ustedes que era un texto bastante simple, pero que tuvimos que revisar bastante información y de pronto también hasta enterarnos de nueva información, ¿ya? De todas formas, la podemos ahora revisar, ¿cierto? Nuevamente, vamos a ir avanzando, pero también tenemos otros ejercicios que tienen, digamos, la misma finalidad, ¿ya? Vamos a hacer unos ejercicios, leer pequeños fragmentos de narraciones o relatos pertenecientes al género narrativo y que la idea sería que vamos conociendo cuál sería el tipo de narrador. Don Gastón, muy buenos días. Florencia también. Otra señorita que va a ir a la playa. Qué bueno que tengan ganas y alegría de salir. Bien. La semana pasada habíamos quedado acá en la lectura, ¿cierto? Donde estábamos trabajando la habilidad de caracterizar, ¿cierto? Dentro de esa habilidad nosotros recordamos, ¿cierto? Y procesamos siempre bastante información. ¿Qué recuerdan ustedes de lo que es caracterizar? Si alguno de ustedes quisiera decir lo que sabe o qué función realiza usted cuando va a caracterizar, pensando que tiene que realizar la caracterización lógicamente de un texto, ¿ya? ¿Qué usted hace o qué encuentra, en qué se fija para poder caracterizar un texto? Cualquiera de ustedes puede opinar, chiquillo. ¿En qué persona habla? ¿Ya? Algo más que nosotros tengamos que caracterizar cuando leemos un texto, además de que qué persona va a hablar o quién nos está relatando la historia, pensando que no siempre tenemos que leer algo perteneciente al género narrativo. Caracterizar es distinguir. Caracterizar es distinguir. Muy bien. ¿Qué cosas distingue en un texto? Ya sabemos que hay una persona que nos va a contar la historia. ¿Qué otra cosa yo distingo de un texto? Todavía sin leerlo, solamente con mirar un texto. ¿Puedo saber de qué se va a tratar? ¿Por el título? El título, vale. Por ejemplo, cuando yo voy a leer poesía, sé que no se trata de un cuento. Vale, vale. Entonces, cuando estamos caracterizando un texto, tenemos que recordar todas esas cosas. Desde la forma, pensar en el título, si es que ese título, a continuación, por ejemplo, como nosotros podemos ver Drácula, sale un nombre y podemos investigar también quién era ese hombre, cuál fue su aporte a la cultura, ¿cierto? ¿Por qué nosotros volvemos a estudiarlo? Luego dice fragmento. Nos vamos enterando de que pertenece quizá a un texto mucho más amplio. Ese texto más amplio puede ser una novela o puede ser un cuento, ¿cierto? Luego nos vamos a meter, ¿cierto?, en el texto y vamos a poder caracterizar en función, lógicamente, del texto. Si se trata de un texto literario, a qué género pertenece y le vamos a dar un análisis. Si se trata de un texto no literario, por ejemplo, un texto argumentativo, existe una tesis o una opinión, ¿cierto? ¿Y cuáles son sus argumentos? Y vamos a darle análisis, ¿cierto? Caracterizar, entonces, usted ya sabe que tiene que distinguir ciertos elementos, ¿cierto? Que se lo da el propio texto, ¿ya?
Leímos, Drácula, dice, la hermosa joven se arrodilló y se inclinó sobre mí, con maligna satisfacción. Había en ella una voluptuosidad deliberada que era a la vez excitante y repulsiva, y al arquear el cuello llegó a lamerse los labios como un animal, hasta que pude ver a la luz de la luna la humedad que brillaba en los labios escarlatas y en la roja lengua con la que se lamía los dientes rojos y aguzados. Su cabeza descendía cada vez más. Cerré los ojos en éxtasis y esperé. Dice lo primero, ¿qué rasgos caracterizan el discurso narrativo empleado en el fragmento? Nosotros, lógicamente, esto ya lo vimos, ¿cierto? Hemos conversado qué cosas caracterizamos nosotros, pensando ahora en el género narrativo. Volvemos a procesar información, sabemos que el género narrativo es el arte de relatar o contar una historia, ¿cierto? Parte, lógicamente, y así se llama el género narrativo, porque tiene como la figura esencial este tipo que nos cuenta la historia, ¿cierto? Puede ser a partir de un personaje, ¿cierto? O cuando está fuera de la obra como un narrador omnisciente. Hay personajes, ¿cierto? Hay una trama, el tiempo, etc. Hay muchas cosas que nosotros podemos ver. Ahora, en este texto, nosotros ya habíamos distinguido esto. Esto lo estamos haciendo para recordar. Acá nosotros tuvimos una discusión, ¿cierto?, bastante larga en que si era o no era. Era omnisciente, si era o no era, ¿cierto? La idea es que la discusión, ¿cierto?, fue, digamos, súper extensa, a lo mejor, o de diferente, más a lo mejor que extensa, era porque muchos opinaron, ¿cierto?, sobre el mismo texto. De pronto eso lo hace un poco más extenso, porque son ustedes muchas personas las que hablan, ¿cierto? En una forma muy general, ¿cierto? O más bien rápida, ¿cierto? Sabemos que se trata de, en primera persona, ¿cierto? Yo les decía que cuando nosotros nos damos cuenta en aspectos puntuales, por ejemplo, en cómo están conjugados los verbos, ahí nosotros podemos ver con qué tipo de persona, ¿cierto?, se está relatando, ¿ya? El narrador y protagonista coinciden con la figura del personaje. Este tipo nos cuenta la historia, ¿cierto? Por lo tanto, él es parte, ¿cierto?, de este personaje, o sea, es parte del relato, ¿cierto? Esta comunicación que tiene con esta mujer, ¿cierto?, la hacen, ¿cierto?, lo hace, ¿cierto?, a él estar dentro de este mundo ficticio. Reflejo del pensar del personaje en la voz del narrador omnisciente, ¿ya? Sabemos, después llegamos a una discusión, ¿cierto?, que a simple vista pareciera ser que este narrador es la persona que lo sabe todo, ¿cierto? Pero después nos dimos cuenta y fuimos, ¿cierto?, un poquito como más agudos, ¿cierto?, en el análisis, y descartamos esta omnipresencia del narrador, ¿cierto?, porque nos pudimos dar cuenta de que él solamente relata cosas que él puede ver, ¿cierto? Por lo tanto, es un narrador de conocimiento relativo, como se llama, o un narrador objetivo, ¿ya? Luego, decía estilo indirecto libre. Indagamos un poco, ¿cierto?, qué cosas son los estilos, ¿cierto?, que de pronto es mucho conocimiento que hay que tener sobre los estilos de narración, porque existen muchas formas de contar una historia, ¿ya? O existen formas donde yo puedo combinar. Por ejemplo, cuando estoy en un cuento y yo hago el diálogo, ¿cierto?, o relato un diálogo de personajes. Por lo tanto, este diálogo entre los personajes, ¿cierto?, a mí me sacan un poco de la historia porque son ellos los que están conversando. Por lo tanto, hay muchas combinaciones, hay muchos estilos, ¿cierto? La idea de trabajar esta identificación del narrador justamente se hace con textos breves por lo mismo, para poder encontrar solamente un aspecto o un estilo de narración. Indagamos, ¿cierto?, los estilos, si es que era directo, indirecto, ¿cierto? Vimos la información, puedo mostrar de forma sencilla, rápida, breve. Esto ya lo habían visto. Los estilos. El estilo directo, el narrador introduce el diálogo de los personajes dejando que ellos mismos hablen o se expresen. Se reproduce a sí mismo lo que dicen.
este narrador objetivo, ¿ya? Solamente puede él relatar lo que está viendo. Por lo tanto, narra lo que están diciendo los personajes. El estilo indirecto. El narrador incorpora el diálogo de los personajes a través de su voz, emplea la conjunción que para conectar su palabra con la del personaje. Entonces, en este narrador se introduce, ¿cierto?, lo que dice el personaje, pueden ser sus pensamientos, ¿cierto?, o quizás otro tipo de cosas, viaje en el tiempo, por ejemplo, que a donde va el pasado, ¿cierto?, de la historia y nos comenta algo para enriquecer el relato. Sabemos que es un narrador omnisciente, y la combinación, ¿cierto?, son narradores, varios. Lo que yo les decía, que en un mismo texto podemos encontrar más de un estilo de narración. Llegamos entonces a la conclusión de que hay que descartar el narrador omnisciente, ¿cierto? Pudimos darnos cuenta de que todo lo que ocurre es algo que él ve, por lo tanto no es un estilo indirecto. Llegamos entonces a que la alternativa correcta era la C, 1 y 2, y está totalmente comprobable, ¿cierto?, lo que nosotros leímos y que tanto rato discutimos, ¿cierto? Ahora, la expresión cerré los ojos en éxtasis y esperé permite caracterizar la actitud del personaje como. ¿Cuál sería acá? Temeroso, expectante, resignado, engañado, confuso. ¿Cuál sería? Letra B. Letra B, expectante. ¿Quién puede definir qué significa expectante? O un sinónimo. ¿Puedo ser yo? Que estaba esperando algo. Ah, ya no. Atento. Atento. Vale. Asombrado. Bien, bien, bien. ¿Alguien más quiere decir algo? De pronto es más fácil encontrar sinónimos de palabras que querer darle una significación. ¿Curioso sirve? Sí. Gracias. Llegamos a otro tipo de texto, ¿cierto? Nosotros sabemos que existe mucho texto, ¿cierto? O todo es un texto, o todo es un discurso. Lo que dice una persona, por ejemplo, cuando nosotros queremos caracterizar a alguien, ¿cierto? Y decimos, no, este tipo tiene un discurso, ¿cierto? Tiene un discurso, tiene una forma de ser, una forma de hablar. Una canción también es un texto o un discurso. Por lo tanto, esta imagen también presenta un texto, ¿cierto? Y además tiene letras, por lo tanto podemos a lo mejor ayudarnos un poquito más a entender que sí se trata de un texto, ¿cierto? O más bien una infografía. Este afiche, ¿cierto? Nosotros lo vemos, quizás no tiene ninguna mayor dificultad. Jawel dice, la mejor agua mineral del día. La lleva un tipo que es un garzón, un mayordomo, ¿cierto? Un tipo que está al servicio. La pregunta es, según el afiche, Jawel es la mejor agua porque es de un precio elevado, distinguida y está gasificada, del día, rica y fresca, servida por un mayordomo, parecida a una bebida alcohólica. ¿Cuál sería la correcta y por qué? Nicolás Parra señala la B. ¿Hay alguien más que diga la B o la C? La idea es que digan por qué. Yo, Don Cristóbal, diga, ¿cuál es la alternativa que usted escoge y por qué? ¿Por qué Jawel es la mejor agua mineral del día? Y aquí dice, es la mejor agua, ¿por qué? ¿Por qué sería la mejor? a ver, dice, es la mejor agua mineral del día y yo elegí la B debido a que es distinguida, debido ¿Ya? a que por lo que muestra la imagen se puede aparentar que esto es de alguna especie de clase social como elevada, así como, no sé, así está súper alto.
o sea, que le da como distinción, y está gasificada Sí. debido a... ¿Puede subir un poquito la imagen? Un poquito. La distinción, Cristóbal, no siempre va a ser una clase social alta. Los marginales también se distinguen. Ya, pero yo estoy usando el término popular, así más... Yo También, supongo que la popular, publicidad va para una gran cantidad de gente y no necesariamente tiene que representar una verdad. Muchas veces la publicidad se usa para decir falacias, por ejemplo, la publicidad de los nazis o de la Unión Soviética. ya, Profe, eso no tiene nada que ver. No, pero no te desvíes tanto del tema. sí, pero un dato. Profe, ¿puedo opinar algo? Sí, estamos Grande discutiendo Parra. por qué sería la mejor agua. Cristóbal dice que es distinguida y está gasificada. ¿Hay alguien más que Profe, piensa? ¿Sí? Una pregunta, ¿esta guía es de la que envió antes o la que va a Sí. enviar? La envié antes y la vimos la semana pasada también, pero discutimos mucho la pregunta número 1, así que tenemos que repasarla ahora. O sea, terminar, de hecho, trabajarla como corresponde y además ver unos par de ejercicios que yo les dejé que los vamos a revisar ahora. Ya, perfecto. Ya, Sí. yo estaba perdida con todo esto. Ya, profe. Y ahora. Encuéntrese. Ya, ¿por qué? Hay un estudiante que dice la B distinguida y gasificada. Vemos la imagen, distinguida por este mayordomo, según Cristóbal, gasificada, el dibujo también lo señala, la etapa sale como disparada hacia arriba. ¿Hay alguien que diga que es otra la alternativa y que nos diga el por qué? Bien, avanzamos. Ahora llegamos a la 4, dice en el dibujo, el agua Jawel destaca por gasificación, distinción, frescura, claridad, valor. ¿Qué destaca? El gas, el mayordomo, ¿qué más dice? Claridad, frescura o valor. Valor no conocemos. Claridad o frescura, se supone que el agua también nos tiene esa característica, sobre todo el agua mineral, que de pronto por ¿Hay alguien que quiera manifestar alguna opinión? Que es gasificada, profe. Gasificada. Ya, Ya que muestra la imagen que la bebida es efervescente, lo cual refutaría que es gasificada. Ok. ¿Hay alguien que piense que se destaca el dibujo por distinción? Yo, Elena Balmaceda. es que, o sea, aparte de gasificación, igual se muestra el mayordomo así como elegante, todo, así que igual podría ser distinción. Ok. Es una bebida como distinguida. Ya. Sabemos entonces que Jawel es gas y distinción, pero ¿cuál es la correcta? Nosotros tenemos que elegir siempre una. Cuando lleguemos a la PSU nos vamos a tener que escoger solamente la alternativa A o la B. ¿Cuál vamos a escoger ahora? Ah, La A. Ok. Y los que pensaron en la B, ¿por qué van a escoger la B o por qué se van a cambiar a la A? profe, yo creo que es la B porque igual el mayordomo ocupa la mayor parte del dibujo, más que el agua. Ya. Entonces ¿Hay yo alguien elegiría más? la B. Vale. Estamos discutiendo entre la A y la B. ¿Hay alguien que quiera decir, digamos, que el argumento que ocupa Joaquín, ¿cierto? Es válido, dice el mayordomo, ocupa una parte importante de lo que es la imagen, quizás contrastándola con el agua, puede ser que sí, además, en comparación con las letras, ¿cierto? Le encontramos una justificación razonable. ¿Hay alguien más que quiera decir, digamos, su opinión respecto de esta? Porque todavía no tengo claro, a diferencia de las otras 3 preguntas que resolvimos, digamos, de forma rápida o más clara, esta es
lo que hace mejor el agua, ¿cierto? Que nosotros vemos en esa imagen, ¿es la gasificación o la distinción que le da el mayordomo? ¿Qué es lo que la hace mejor? Yo creo que el mayordomo, porque hay muchas, pero muchas bebidas que tienen gas y los afiches no llaman así como mucho la atención, porque no tienen así como tanta elegancia, por decirlo de alguna forma. Ya. La cuestión característica entonces, o lo que destaca, lo distintivo, vendría siendo entonces no la gasificación, ¿cierto? Yo entiendo ahora por lo que ustedes me dicen que la distinción ganó. ¿Hay alguien que quiera decir lo contrario o refutarlo? Yo, Ya, Cristóbal, ¿por qué? es que si nos percatamos un poco, ¿Ya? yo estoy a favor de la gasificación debido a que se hace como, si nos centramos en la imagen, podemos ver que está como así, tiene medio chorro así como ¡puf! De gas, así de gas. ¿Ok? Entonces se hace como, se resalta eso, ¿me entiendes? ¿Sí? Pero, Y profe, yo no por lo que sé, bueno, no es algo que ocurre todo, no ocurre siempre que tú abres una bebida y ¡pup! Es como los comerciales Creo de que es lo Vilsipap. contrario, Tú te tomas una porque si se bebida de hubiera Vilsipap aceptado y la acaso te lleva a un mundo distópico raro. No, se está haciendo. Ok. Fabiana y Joaquín, profe, ¿puedo digan. hablar yo? Yo diría que, no sé, como un poco raro que se centre en la gasificación, porque todas las aguas minerales tienen gas, entonces yo creo que tendría que distinguirse por otra cosa, lo cual sería la distinción porque el mayordomo ocupa la mayor parte del dibujo. ¿Ya, Fabiana? que si hubiera sido por la distinción de la gasificación, hubiera estado solo la botella y la imagen, pero ya al agregarle el mayordomo, es como para darle distinción y como diferenciarla de la otra bebida en este caso. Así Muy que es la distinción, Muy siento. bien, chiquillo, muy bien, chiquillo. El análisis que ustedes están haciendo, digamos, poder contrastar la imagen, ocupar el conocimiento que ustedes ya manejan. La condición esta que menciona la alumna Araceli, que dijo todas las aguas, o sea, todas las bebidas, ¿cierto? O el agua mineral, ¿cierto? Tienen gas, ¿cierto? Estamos pensando, ¿cierto? Lógico, en el dibujo, en este afiche, en el texto que nosotros estamos viendo, pero también nosotros para poder darle o justificar, ¿cierto? Nuestra respuesta, para poder explicarlo, ¿cierto? Porque no puede quedar al azar. Supongo que los ejercicios matemáticos o los ejercicios de física que ustedes realizan, todos son justificados, ¿cierto? En este caso nosotros tenemos que de palabras, ¿cierto? Llegar a lo mismo. Lo mismo hicimos nosotros en el primer texto cuando tenemos que ocuparlo, por ejemplo, ver los verbos, ¿cierto? Ocupamos el mismo texto más la información, ¿cierto? Para poder justificar la respuesta correcta. En este caso, todo lo que ustedes mencionan, ¿cierto? Está en un análisis muy preciso, ¿cierto? Muy coherente también. Muy bien, chiquillos. Entonces nos quedamos, ¿cierto? Con que la 3 y la 4, la 3 distinguida y gasificada, ¿cierto? Luego, miren, se repiten las palabras, ¿cierto? Que nos hacen cuál sería la distinción o lo más destacado, ¿cierto? Llegamos hasta que la distinción, ¿cierto? La trae Jawel a partir de este mayordomo, ¿cierto? Que a lo mejor no todas las bebidas, ¿cierto? Lo hacen. Por lo tanto, un correcto análisis por parte de ustedes, chiquillos. Profesor, Ahora, vamos, sí, digan. perdón, pero quiero decir que creo que la alternativa que encaja con la A y la B juntas es la D, la de claridad, la que antes dijo el Vergara, porque si nos percatamos, se nos expresa el mensaje de una manera bastante clara, o sea, nos ponen el mayordomo así, en grande, y nos ponen la botella así, ¡piu! No se resaltan otros elementos así en el ambiente, además tiene un plano americano, si no me equivoco, así como dando énfasis en la parte de acá arriba. Así que creo que es claridad, la D. Sí, estás bien, Vergara. Eso, sí. Ya,
cuanto a la claridad, la otra alternativa del valor, por ejemplo, en la frescura, eso ya está un poco más allá de poder verla o tomarla, ¿cierto? Nosotros estamos viendo, jugando la imagen como tal, el texto completo, ¿cierto? No solamente ver el agua en sí misma. En cuanto a lo que es la claridad de la imagen, ¿cierto? La imagen es tal como se ve, en ese sentido no tiene, digamos, lo publicitario, ¿cierto? No tiene ninguna, digamos, un manejo o una utilización un poquito especial o decorosa. Es bastante simple. De hecho, debe ser hasta antiguo esto. Así que, de hecho, hasta el color que se ve deja como que un poquito antiguo. De hecho, los mayordomos como esa persona yo creo que ya no existen. De hecho, ya con lo que está pasando en el mundo, ni siquiera existen ni de ese tipo ni de otro tipo. Así que estamos, digamos, tratando de involucrarnos en el texto para poder resolver esa pregunta. Ya, chiquillos, ahora yo le había escrito a ustedes un ejercicio de personajes, perdón, de narradores. La idea es que los podamos leer y ustedes recuerdan, lógicamente, cuáles son los narradores para poder distinguir, ¿cierto? Y poder, digamos, poder caracterizar, ¿cierto? Y concretar la habilidad que estamos trabajando. Son breves de todas formas, no va a ser algo tan extenso. Pueden ver la imagen, ¿cierto? Sí. Gracias. Tipos de narradores. Existen dos tipos. El tipo que está dentro, homodiegético, que de pronto la palabra lo deja un poquito más complicado. Saben ustedes que la ciencia de pronto complica las cosas, ¿cierto? Pero nosotros nos vamos a quedar con el que está dentro y con el que está afuera, ¿ya? Dos tipos. Dentro de esos dos tipos, el que está dentro y el que está afuera, existen dos más. Fuera de la historia está el narrador omnisciente, que todo lo sabe, ¿cierto? Él no participa de la historia, y es un narrador, también el otro es el narrador objetivo, que no se sabe los pensamientos de los personajes, pero puede describir todo lo que ve, ¿ya? El que está dentro, el testigo o el protagonista, ¿ya? El protagonista, de pronto nosotros nos vamos a confundir con el omnisciente. Digo esto porque él está en medio de toda la acción, por lo tanto maneja toda la información. Pero, lógicamente, él no se va a involucrar dentro de los pensamientos de los personajes. Quizás en actos o en acontecimientos de la obra sí pueda hacerlo, pero él nunca va a narrarnos lo que está pensando ese personaje. Y el testigo, ¿cierto?, se parece mucho al objetivo porque él solamente nos va a contar lo que ve de la historia, a diferencia del objetivo, que él nos puede contar todo lo que rodea, ¿cierto?, y todo lo que ocurre en la historia, menos lo que están pensando. El testigo solamente nos va a narrar lo que él ve dentro de la historia, ¿ya? Por lo tanto, si este narrador testigo es un personaje secundario, probablemente de la historia nosotros sepamos muy poco, ¿cierto? Y quizás exista otro tipo de narrador dentro de la misma novela que a nosotros nos entrega la otra información que este narrador testigo no sabe, ¿ya? Por eso les digo, dentro de una misma novela podemos encontrar muchos tipos de narradores, pero lo importante, lo esencial dentro del género narrativo es que existen dos, uno dentro, otro fuera, y dentro de eso también existen dos fuera de la historia, el omnisciente y el objetivo. Muy común ver el narrador omnisciente, ¿ya? Este narrador que nos cuenta todo, el que está dentro de la historia, el testigo y el protagonista, ¿cierto? Estos narradores, o esto surge gracias a que la narración o el género narrativo tiene esta, digamos, funcionalidad, ¿cierto?, que hace atractivo el leer, justamente porque te están contando una historia y te la están contando bien, te la hacen entretenida. Es una historia buena, quizás de temática redundante. Por ejemplo, cuando leemos un libro del amor,
Ya sabemos que es el gran tema que tienen las artes, ¿cierto? Por manifestar o por expresar. Sin embargo, volvemos a ver una película, volvemos a leer otro libro que tiene la temática del amor, justamente porque nos da el atractivo el cómo la están contando. Pasamos a la ejercitación. Dice, esta noche no logro dormir, salto el lecho, abro la ventana y el silencio es tan grande afuera como en nuestro cuarto cerrado. ¿Cuál sería el narrador ahí? Protagonista. ¿Protagonista? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Ya. Fácil. ¿Cierto? Protagonista. Vamos al otro ejercicio. Dice, la esperé a la salida, caminé unos metros junto a ella y luego le hablé. Cuando se detuvo y me miró, tuve la imprecisión de que vacilaba. La invité a que charláramos un rato en un café o en una confitería. De pronto aceptó. ¿Tipo de protagonista? ¿Qué? Perdón, Protagonista. tipo de narrador. ¿Por qué me Es equivoqué? protagonista de nuevo. De nuevo. Dice, pequeño, amoratado, Ferrufino había aparecido al final del pasillo que desembocaba en el patio del recreo. Los pasitos breves y chuecos, como de pato, que lo acercaban, interrumpían abusivamente el silencio que había reinado de improviso, sorprendiéndome. Testigo, parece. Protagonista. Ya. ¿Por qué es testigo este y no protagonista? Porque está describiendo la situación de otra persona. Bien. Pero después esa persona que al parecer es como el protagonista, sorprende al que es el narrador. Entonces sería como un testigo viendo una escena. ¿Cierto? Está como relatando, es testigo del Ferrufino. ¿Conocen a alguien ustedes que sea como el Ferrufino, no? Que tenga los pies así como pato. Yo me acordé de un amigo, por eso se lo digo. Ya, dice, pasaron largos meses y el consuelo no llegaba a la casa materna, en la que solo reinaba un ambiente de intensa amargura. Pero cumplido un año justo de su misteriosa desaparición y en una tranquila noche de luna, la buenchula se presentó donde sus padres, que estupefactos contemplaban su figura, sin convencerse de lo que sus ojos veían, hasta que las palabras, los gestos y los abrazos de su hija apretaron contra su corazón y a sus queridos progenitores, que como salidos de un mal sueño, despertaron dichosos y felices. Omnisciente. ¿Por qué? Porque describe todas las emociones que se sienten. Listo. Muy bien, Camilo. Gracias. Don Joaquín, ¿usted le gusta la narración? ¿Le gusta la novela? ¿Le gusta la literatura? ¿Lee mucho? ¿Cuál es la técnica que usted tiene? ¿Cómo, profe, que fue lo último que dijo? ¿Qué es lo que a usted le gusta de la literatura? Porque usted identifica de inmediato al narrador. Yo me demoro, tengo que leerlo detenidamente, comprenderlo y de ahí trato de encontrar la respuesta. Usted es muy rápido. Ah, no sé, yo me fijo en cosas clave. Diga la clave, por favor. Por ejemplo, para saber si es omnisciente, hay que ver si sabe las emociones, si describe las emociones de la gente. Clave. Si es testigo, está como hablando sobre otra persona, pero sin describir emociones y como si él lo estuviera viendo. Ok. Cuando es protagonista, está diciendo lo que le pasa a él. Bien. ¿Usted cuenta historias a sus amigos, a su familia? No, la verdad es que no. ¿No? ¿Se sabe algún chiste usted? Puros chistes crueles y fome. Cruel y fome, ya. Pero tiene algo que contar, ¿ves? Profe, que se cuente un chiste. No. No, estamos grabando nuestra señal premium, chiquillos, por lo tanto no nos salgamos del protocolo educativo. Dice así,
Nunca he visto una cabeza ni una figura que me hayan causado una impresión mayor. La nariz aguileña se pierde en la ancha frente, muy despejada, formando dos arcos elevados en las pobladas cejas, bajo las cuales se asoman los ojos de expresión salvaje y algo juvenil. El individuo tendrá unos 50 años. La suave barbilla contrasta visiblemente con la boca cerrada y la sonrisa irónica que contrae los músculos de sus marchitas mejillas, pareciendo protestar con la melancolía de la frente. Alguien que no sea Joaquín Vergara que me diga cuál es el narrador que aparece. Yo. Protagonista. Protagonista. Oye, dije yo, pues no, voy, oye, ya. Oye, ¿no ¿Seguro? puede ser objetivo? ¿Seguro? Es testigo. Porque está, No, sí, está testigo. contando más de... Ay, yo me refiero a objetivo, no testigo, objetivo. Porque está como viendo así, está diciendo muchas características de la persona, lo está describiendo. Pero o no yo nada que ver. diría que no, porque Pero hay una tampoco- palabra específica que sale al inicio que dice que es Allen. Nunca he visto. O sea, me hallan, que habla de sí mismo. Pero ¿y entonces cuál es el Profesor, objetivo? Es que no me acuerdo. El objetivo parecer- es que Está bien Al lo que- parecer es pero tenemos que encontrarlo acá lo que aparece según lo que nosotros podemos ver en el texto solamente. ¿Ya? Sin pensar a lo mejor en la gran historia. Solamente con las claves que nos dijo el Joaquín antes, tenemos esas claves que poder encontrarla aquí. Ya saben que se trata de un tipo que puede ser el protagonista o el narrador objetivo, porque muchos dijeron eso. ¿Cuál de los dos podría ser? ¿Cómo lo justifican ustedes que sea un personaje o un objetivo? Recuerden, chiquillos, que hay uno que está adentro, está fuera de la historia, el objetivo está fuera y el testigo, el protagonista van a estar dentro, o sea, son personajes. Ahí está. Entonces es protagonista porque dice nunca, he visto, yo estoy narrando, una cosa así. Muy bien. Profe, Bien. pero no podría estar diciendo eso y de igual ¿Ya? manera estar fuera de la historia. Mira, se supone que nosotros estamos viendo esta relación, digamos, de forma directa. Suponiendo que esta narración está, digamos, esa forma directa es el acontecimiento de la obra en sí misma, del hecho del relato, así dentro de la historia. Podríamos pensar, sí, que él está soñando, o que está pensando en otro mundo. Si pensamos así como de una forma un poco exagerada de lo que pueda estar pensando este tipo que está narrando. Además tenemos aquí un final que no nos entrega mucha información. De hecho no nos ayuda mucho cómo termina. De pronto haber terminado el párrafo o el fragmento, quizás hubiéramos nosotros identificado realmente si era este narrador protagonista era parte de la misma historia, o esta narración a nosotros nos enseña que es un personaje, que es un narrador protagonista, pero al final del texto a lo mejor él no estaba dentro de esta historia. Pero chiquillos, por lo que ustedes me dicen, ¿cierto? Yo entiendo que va a ser el protagonista. Ahora, ¿cuál otro podría ser y por qué? ¿Cómo lo justificarían ustedes? profesor, aquí puedo decir Sí, algo. dígalo. Ya. Yo creo que es un narrador objetivo. Puede que yo esté mal lo que voy a decir ahora, pero en todo caso no importa. Yo descarto al tiro que es narrador protagonista porque ¿Ya? él no está haciendo la acción, él está observando ¿Ya? a lo lejos. Por ejemplo, hay unas personas cavando un hoyo. Yo no soy el protagonista de la acción. ¿Ya? Puedo ser testigo, pero yo puedo descartar esto debido a que se nos expresan muchos detalles. Y por lo que yo tengo entendido, el narrador objetivo conoce todo excepto los pensamientos y los sentimientos de las demás personas. O sea, podría actuar de una manera de testigo, pero con mucho más detalle, y aquí se nos brinda mucho detalle.
Claro, es que yo en tratar de escribir como la respuesta me dijeron es un narrador personaje, por eso lo traté de involucrar en el protagonista o en el testigo. Asumo, ¿cierto?, que este narrador personaje, lo que me dijeron o lo que me dijo Araceli, tiende a ser el testigo, ¿cierto? Porque de hecho ella misma me dijo que era la descripción, ¿cierto?, hacia otra persona lo más claro, ¿cierto? Asumo que era este narrador es un personaje, es parte de la historia, pero es testigo, ¿ya? Más lo que señala Cristóbal, ¿cierto? Que es muy, digamos, claro, de hecho es toda una descripción, ¿cierto? Es simplemente, acá no podemos encontrar quizás una temática, un conflicto o un problema, ¿cierto? No hay un acontecimiento muy grande dentro de este pequeño fragmento. Solamente vemos cómo se caracteriza o se simboliza, ¿cierto?, un individuo que parece que tiene 50 años, ¿ya? Por lo tanto, esta, digamos, cercanía, ¿cierto? Nosotros asumimos que este personaje puede estar dentro de la obra, dentro de la obra nosotros lo vamos a dejar como testigo. Podemos pensar, ¿cierto?, que se trata de un sueño, de un mundo fantástico, y lo vamos a homologar, ¿cierto?, lo vamos a comparar con un posible narrador objetivo, ya que narra, ¿cierto?, todo lo que ve, ¿cierto? En ningún momento, ¿cierto?, se involucra dentro de la historia. Ahora nosotros tendríamos que todo esto, a lo mejor poder distinguirlo si es que tuviéramos el trabajo con las alternativas y a lo mejor con el fragmento un poco más completo, quizás lo pudiéramos identificar. Ahora este ejercicio era solamente, todo esto que realizamos, solamente viendo la información y el pequeño fragmento. Por ejemplo, este que estaba al inicio era muy breve, pero igual nos entrega información por lo menos para que nosotros podamos identificar el narrador o el tipo de narrador. Chiquillos, muchas gracias por su participación, por la discusión, por todo, ¿cierto? Lo que opinan. Espero que en el futuro sigan leyendo los textos diferentes que se le hacen llegar para poder discutir o llegar a una posible respuesta ideal, ¿ya? Me alegro mucho de haber interactuado con ustedes, chiquillos, que les vaya bonito. ¿Sí? Es que yo le mandé un correo hace como un día atrás y quería preguntarle si me puede mandar la clase del día lunes de arte para verla, por favor. Eso nomás. Ya, vale. Chiquillos, no les quito más tiempo, pueden descansar, que les vaya bonito, éxito. Los que iban a ir a la playa, cuídense. Florencia, cuídese en el Caribe. Nos estamos viendo, chiquillos. Éxito, que les vaya bonito. Cuídense. ¿Hay tarea hoy? ¿O no? Chao. Chao.